Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más hemos llegado a este día para estudiar el pasaje que nos toca en esta noche. Hoy estaremos estudiando el pasaje que queda en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 8. Por favor, buscar en sus Biblias Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 8. Y me gustaría dar lectura a estos primeros 8 versículos. Y dice así: Y Saulo consentía en su muerte. Se refiere a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta aquí la lectura. Démosle gracias al Señor por su palabra. Padre amado, te damos las gracias por la palabra que nos has dado en esta noche, Padre bendito. Y queremos que mientras que leemos y meditamos en tu palabra, tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones aquellas cosas que tú quieras enseñarnos. Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, háblanos a nuestro corazón y permite que nuestra vida crezca y que cada día podamos servirte como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén. En primer lugar, vamos a ver que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Versículo 1 del capítulo 8, la primera parte dice: y Saulo consentía en su muerte. Saulo, queridos, fue un testigo de excepción durante el asesinato de Esteban, como vimos la semana pasada, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, versículo 58, que es un pasaje anterior, dice que echándole fuera de la ciudad a Esteban, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En aquel tiempo, Saulo tenía más o menos de 30 a 35 años, realmente era una persona joven. Después de esta experiencia en la cual vio a Esteban morir apedreado, y el testimonio que daba Esteban, ¿no? Cuando vio al Señor a la diestra del Padre, y dice, y entregó su espíritu, y pidió antes perdón por sus asesinos, ¿no? Esto debió tocar muy fuerte realmente la vida del apóstol Pablo después. Por eso que se convirtió después de un perseguidor a un perseguido, a un predicador. Esta muerte de Esteban lo estimuló a hacer lo mismo con otros cristianos quizás, ¿no? Porque el versículo 3 también dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Qué triste, ¿no? Dice, asolaba la iglesia, los perseguía con odio. Dice que entraba casa por casa. Imagino que los hermanos se reunían en las casas, tenían sus altares familiares, pero ahí dice que entraba casa por casa. Y era un hombre tan furioso que dice que arrastraba a hombres y a mujeres por igual. Él no hacía distinción realmente si eran mujeres o hombres, los arrastraba. ¿Y a dónde los llevaba? Dice la Biblia que los llevaba a la cárcel, los encarcelaba. Él tenía poderes realmente para que le habían dado las autoridades para hacer esto, asolar, entrar casa por casa, arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. En el capítulo siguiente, que es el capítulo de su conversión, el escritor Lucas dice que Saulo respiraba amenazas de muerte contra los cristianos y por eso se fue hasta Damasco persiguiéndolos. Saulo era un hombre religioso, realmente, sin vida espiritual. Dice la Biblia que era celoso de la religión, era cumplidor de muchas cosas, pero no conocía a Cristo. Al contrario, lo perseguía. Luego va a testificar en Filipenses capítulo 3, del 5 al 7, dice ahí que era circuncidado al 8º día, un buen judío, del linaje de Israel. Él era un israelita, de la tribu de Benjamín, era un hebreo de hebreos, era de raza pura,
Y en cuanto a la ley, dice que él era fariseo, un cumplidor, un legalista. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, es decir, era muy legalista. Pero cuando conoció a Cristo, él pudo decir esto: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Una cosa es ser religioso, y aún se puede ser muy celoso con muchas cosas, hasta legalista como Saulo, pero sin vida espiritual. Queridos hermanos, esto nos enseña que debemos mantener una vida fresca con el Señor, una vida espiritual saludable, que cada día se renueva por la comunión en la oración y también con la comunión, la lectura, el estudio de la palabra del Señor. Gracias a Dios que esta vida de Saulo fue transformada, como lo veremos más adelante, y de perseguidor se convirtió en un predicador. La sangre derramada de este joven valeroso Esteban cayó en buena tierra. Meses después vemos que Saulo entregaría su vida a Cristo y se convertiría en el gran apóstol Pablo, que llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, veremos la persecución que se levantó contra la iglesia. El versículo 1 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y fueron esparcidos todos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Producto de esta persecución, queridos, todos los hermanos fueron esparcidos, salieron huyendo. En palabras modernas, ellos fueron desplazados. Y hermanos, una familia desplazada sufre mucho. Tuvieron que dejar sus casas, sus tierras, sus posiciones, solo por una razón: por su fe. Pero ellos pagaron este precio, estuvieron dispuestos a pagar este precio. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los líderes de la iglesia, en aquel entonces, como dice aquí, los apóstoles. El versículo 4 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Gracias al Señor por el testimonio de estos hermanos. Dice este verso que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, ellos no estaban tristes, ellos no estaban agobiados, ellos no estaban frustrados o molestos, diciendo, bueno, por mi fe estoy siendo desplazado, por mi fe estoy siendo perseguido. No, aquí no nos dice eso, aquí nos dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Para ellos, hermanos, la persecución era una hermosa oportunidad para compartir el Evangelio a aquellas ciudades donde llegaba. Oh, hermanos queridos, cuando uno lee estos versículos de la palabra, solo nos queda pedirle al Señor que nos dé esa misma pasión que ellos tenían, para que otros conozcan a Jesús como su Salvador. Qué lindo espíritu, sin molestarse, sin frustrarse, sin renegar. Ellos iban predicando la palabra de Dios. Alguien ha hecho una hermosa comparación entre Hechos 1.8, recuerdan, hace varias semanas atrás leímos este pasaje, y Hechos 8.1, a la inversa. Uno es 1.8 y el otro es 8.1. El 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa de Dios del Espíritu Santo era para que los discípulos, la iglesia, lleve el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué había pasado, hermanos? Ellos se habían quedado en Jerusalén. La iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. Hermanos, la iglesia crecía. 5.000, cuando Pedro predicó se convirtieron en 5.000, después 3.000, y decía en gran número, había muchas señales, era toda una fiesta, y se habían olvidado del mandato del Señor que les había dado, que no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces vino la persecución. Por eso dice en Hechos 8.1 que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, escuche bien, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Cierto comentarista de la Escritura dijo que esta persecución Dios la permitió
para que la iglesia cumpla con el mandato del Señor que les había dado, el ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A nadie nos gustan los tiempos difíciles. A nadie nos gusta el tiempo de persecución, el tiempo de hostigamiento. A nadie nos gustan esos tiempos, queridos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Estos tiempos nos enseñan cosas muy lindas a nosotros. Por ejemplo, por lo menos hay 3 cosas que tiempos difíciles nos enseñan. En primer lugar, que muchas veces es en los tiempos difíciles que Dios prueba nuestro cristianismo. No es en los tiempos de bonanza. En los tiempos de bonanza todo es fácil, pero es en los tiempos difíciles que se prueba nuestra fe. Porque dice el apóstol Pedro que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, para que al pasar por ella salga purificada. Hace años había un himno cristiano que cantábamos en la iglesia que decía: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y el título de este himno, que no olvido, era Cánticos Celestes. Y hablaba de que en la noche de prueba, en la noche difícil, debemos cantarle al Señor. Es en los tiempos difíciles que se prueba nuestro cristianismo y Dios purifica nuestra fe. En segundo lugar, hermanos, el tiempo difícil, Dios usa estos tiempos para que crezcamos espiritualmente. Es interesante, queridos, que no es en el tiempo de, digamos, entre comillas, bendición que llamamos, o de bonanza espiritual, que crecemos. Fíjese, ahí crecemos poco. Pero es en los tiempos difíciles cuando más buscamos a Dios, cuando más dependemos a Él, cuando nada podemos hacer, podemos descansar en la soberanía, en el poder de Dios, solamente en Él. Y a veces Dios permite tiempos difíciles para que crezcamos espiritualmente. Miren, hermanos, esta persecución en aquel tiempo dio a conocer quién era Esteban. Esteban, el primer mártir del Evangelio, el primer mártir de la iglesia cristiana, salió en este tiempo de persecución. Y también dio a conocer quién era Felipe. Más adelante vamos a ver algo de su testimonio, pero dice que fue el primer evangelista. ¿Y ambos quiénes eran antes? Servidores de las mesas. Tenían un ministerio, por decirlo así, incógnito, no visible, de bajo perfil. Pero es en el tiempo de persecución que Dios levantó a estos hombres. No fueron los líderes de la iglesia, fueron hombres sencillos, humildes, que Dios los usó como instrumento de bendición. Porque es en el tiempo difícil que Dios permite que crezcamos espiritualmente. Y en tercer lugar, este tiempo de prueba nos prueba algo, hermanos, que nunca debemos olvidar. Y esto quiero recordarlo siempre. Dios está en control de toda situación. Nada se le escapa de sus manos. Dios puede usar cualquier circunstancia para que sus propósitos sean cumplidos. Y en este caso, Dios la usó para que su propósito sea cumplido. Él había dicho que el Evangelio debería ser llevado a Jerusalén, a toda Judea y a Samaria. Y con esta persecución se cumplió el propósito de Dios. Hermanos, no es los malos, no son los enemigos de la cruz o los enemigos de Cristo los que tienen en control. Dios es soberano, Dios está en el trono y recuerda, Él tiene control de cada situación. Gracias a Dios por su soberanía, hermanos queridos. Él es Dios. Ninguna situación puede sorprenderlo y nada hará cambiar a sus propósitos. Lo que Él quiere, lo va a cumplir. En Isaías, no recuerdo ahorita el capítulo, dice que mi mano está extendida y nadie la hará retroceder. Lo que yo he determinado, eso lo haré, dice el Señor. Él es soberano. Si somos fieles, vamos a ver su gloria. En este tiempo de pandemia también es un tiempo que su iglesia está siendo purificada, hermanos. Nuestras vidas individualmente también lo están haciendo. Oh, queridos, yo estoy seguro que cuando pase este tiempo de pandemia y volvamos a lo que lo llaman los especialistas, la nueva, ¿cómo le llaman ellos?
normalidad, la iglesia y los miembros seremos fortalecidos porque hemos pasado por un tiempo difícil. Es en los tiempos difíciles, tiempos de prueba, que nuestro cristianismo se ve, purificado, se ve fortalecido. Y en tercer lugar, vemos ahora sí a Felipe el evangelista. Dice el versículo 5 que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo a los samaritanos. ¿Recuerdan a Felipe, hermanos? Uno de los 7 diáconos, quien servía a las mesas. Ahora aquí lo vemos como el gran evangelista. Muchos fueron a otros lugares, pero Felipe, dice aquí, descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Les predicaba a Cristo. Qué lindo ejemplo. Vio una oportunidad cómo el Señor puede ser conocido entre aquellos samaritanos. Versículo 6 dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe no solamente les predicaba verbalmente el evangelio, sino que también les demostraba cómo, con una vida santa de testimonio y también con señales que hacía. ¿Cuáles eran estas señales? Dice el versículo número 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dios le había dado a Felipe un don de sanidad divina, por el cual mucha gente era bendecida, pero también conocía a Cristo como su Salvador personal. Porque, hermanos, nosotros queremos la sanidad y ¿quién no anhela una sanidad? Pero recuerden, la sanidad solo tiene efectos para esta vida terrenal, pero la sanidad del alma, la salvación tiene dividendos eternos, no solo en esta tierra, sino aún más allá cuando nos muramos. Queridos hermanos, Dios le dio este don de sanidad y de mucha gente venía personas, de muchos lugares, venía gente a escucharlo y recibir su sanidad. Recuerdo un pastor que conocí en Perú, en una ciudad que él había fundado. La ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Ahí no había nada y Dios guió a este pastor a fundar esta ciudad. La historia es larga, pero quiero decirles que casi toda la ciudad era cristiana. Cuando recorría por sus calles, hermanos, miraba la tienda que decía verduras, Cristo viene. La sastrería, Abba Padre. Y así, la peluquería, Jesús es el Señor. Realmente por un momento yo pensé que no estaba soñando lo que veía. Pregunté si había cárcel en esa ciudad, no había cárcel. Tampoco había partidos políticos tradicionales. El único partido y el que ganaba las elecciones siempre era La Roca, se llamaba. Y los integrantes eran de la iglesia. Tremendo. El pastor era un hombre de 75 años, Pastor Pachamora. Era un hombre ya anciano. Pero ¿saben una cosa? Tenía un don precioso que era el don de sanidad. Y de otras ciudades, escuchando la fama de esta iglesia, venían para ser sanados. ¿Sabe que fue un impacto en esa ciudad? Tenían un templo con capacidad para 3,000 personas. En la ciudad había 5,000 personas. O sea, más gente había en el templo, realmente. Y Felipe era igual, impactó la ciudad. Allí en Samaria se levantó una hermosa iglesia bajo el liderazgo de este hombre humilde llamado Felipe. Él no era un líder, él no era un apóstol, hermano. Recuerda que todos ellos se quedaron en Jerusalén, pero era un hombre de Dios, era un varón de Dios. Como dice en Hechos 6, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y un hombre de buen testimonio. Hermanos queridos, esta ciudad fue transformada por el ministerio de aquel hombre sencillo. Dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. No dice que había gozo o alegría, no, había gran gozo en esa ciudad, porque la luz de Cristo había venido a resplandecer. Esta ciudad que era desechada, hermanos, porque los samaritanos eran desechados por los judíos, era marginada. Ahora se había convertido en un centro del cristianismo, gracias a Dios y a la vida de este hombre.
Hermanos queridos, este pasaje, aunque son 8 versículos, es muy rico en enseñanzas. Repasemos alguna de ellas. Hermanos, no debemos ser religiosos como Saulo, que muchas veces su legalismo lo lleva a perseguir a la iglesia. Debemos disfrutar de una vida espiritual fresca, saludable, en compañía de nuestro amado Salvador, día a día. En segundo lugar, hermanos, los tiempos difíciles van a probar nuestra fe. No es en el tiempo fácil que se prueba nuestra fe, es en los tiempos difíciles, hermanos queridos. Y recuerde, tenemos que ser fieles en estos tiempos difíciles y darle la gloria al Señor. En tercer lugar, recuerde que algunas veces Dios va a usar que pasemos por estos tiempos difíciles para que crezcamos espiritualmente. Hermanos, Dios va a sacar cosas hermosas cuando pasemos por tiempos difíciles. Nos va a acercar más al Señor y a depender más de su palabra. En cuarto lugar, recuerda, esto es muy importante, Dios está en control de toda situación. Nada lo sorprende. Él es soberano y va a usar cualquier contexto, cualquier situación para que sus propósitos sean cumplidos. Y finalmente, querido, no importa que tengas un ministerio humilde, como el que tenía Felipe, ¿no? Que pasaba por desapercibido, era incógnito, era anónimo, no importa, hermanos. Dios puede usar tu vida para impactar tu familia, los que te rodean, y aún, como en el caso de Felipe, para impactar una ciudad. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que nos acerquemos a Él, que confiemos en Él y que dejemos que Él nos use para su gloria. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Y si estamos un poquito alejados del Señor, pidámosle perdón. Y comprometámonos con Él y su palabra y su obra para servirle como Él quiere. Padre bendito, gracias por esta palabra preciosa que tú nos das esta noche. Señor, gracias porque cada día encontramos tanta riqueza en tu palabra. Encontramos el alimento espiritual que necesitamos para crecer cada día más en tus caminos. Permite que esta palabra haya caído en tierra fértil, que dé fruto a 100 por 1 para tu gloria. Bendice tu iglesia, Señor, y hazla que cada día busquemos más de que amemos tu palabra, Señor, que te busquemos en oración y amemos tu palabra, que nos alimentemos de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.